siguiendo a pacientes congénitos relacionada al tema desde lo quirúrgico. Y como ustedes hoy saben, nos vamos a ocupar entonces de este proceso evolutivo que tanto impacto ha tenido en nuestro país y con repercusión a nivel mundial, coincidente con descripciones que también hizo el doctor Fontán para la misma época. Recordando esta imagen que mostré la vez pasada y a modo de introducción en cada una de las sesiones que tengamos en este curso, recordarles que raramente un paciente congénito adulto lleva realmente curada su patología y que la vida de alguna manera en este recorrido o ruta lo enfrenta a distintas circunstancias, como son en este caso nuestros pacientes ventriculares a instancias de nuevas intervenciones, un seguimiento básicamente de por vida. Y recordándoles, si bien la incidencia de la fisiología univentricular es baja, y coincide en 35 de 100.000 recién nacidos vivos, lo que conforma un total en los pacientes adultos del 1 al 2%, sin dudas, a pesar de ser poco frecuente, tiene una gran representación clínica, ya que sabemos que estos pacientes cuando sobreviven requieren de un minucioso control y cuidado a lo largo de la evolución, donde también ellos se enfrentan con complicaciones en la medida que el tiempo transcurre. Sin lugar a dudas, la alternativa de una intervención quirúrgica, aunque ésta sea paliativa, cuando ellos nacen fundamentalmente con una severa hipoxia o desarrollan insuficiencia cardíaca, de no someterse a esta intervención, drásticamente es muy alta la mortalidad y aquellos que sobreviven esporádicamente lo hacen teniendo siempre un cuadro de hipertensión pulmonar o el óbito nomás por insuficiencia cardíaca. Por definición podemos decir que esta gran diversidad anatómica que está constituida por un amplio espectro de defectos anatómicos, cuando encaramos y planteamos que se trata de una anatomía funcional de ventrículo único, pareciera que anatómica y funcionalmente no se logrará sostener una circulación pulmonar y sistémica en paralelo. Y muchas veces esto se da porque existe ausencia, hipoplasia o directamente una mala función de uno de los dos ventrículos, ya sea con menor o afectado desarrollo, con lo cual no se logra un volumen sistólico adecuado. Sin querer asustarlos, pero fundamentalmente y desde una etapa, digamos, hasta idealmente fetal, al recién nacido, la posibilidad de hacer un exhaustivo análisis segmentario secuencial y conocer en detalle la anatomía, las conexiones y cómo está esta disposición va a ser fundamental a la hora de plantear su tratamiento. Y poniéndole simplemente ejemplos como acá mostramos de o atresias tricuspidias o una doble entrada donde las dos válvulas se conectan a una única cámara ventricular, funcionalmente la mayoría de las veces izquierda, cuando estos pacientes tienen la oportunidad de un tratamiento quirúrgico paliativo, el objetivo va a ser redireccionar en forma pasiva el retorno que viene desde las venas cavas al circuito pulmonar sin que tengan un ventrículo subpulmonar. Y a partir de este concepto, este grupo, digamos, de Bélgica, que permanentemente nos plantea ideas desde la fisiopatología, encabezado por Mark Willing, nos plantea que habitualmente un sistema de circulación normal tenemos ambos circuitos, el sistémico y el pulmonar, conectados en paralelo, donde el ventrículo derecho se conecta a la arteria pulmonar, y lo que en cambio le ocurre a esta fisiología univentricular es que directamente la conexión está efectuada desde el retorno, desde las venas cavas a la arteria pulmonar, y que esto inexorablemente trae en la representación de un cuello de botella, como es esta gráfica, donde fundamentalmente es el circuito pulmonar el que establece la primer traba, donde para que el sistema crónicamente funcione va de alguna manera a estar obligado en incrementar sus presiones en el llenado de este cuello de botella y al mismo tiempo este ventrículo funcional único que para seguir manteniendo un gasto cardíaco requerirá en el tiempo también ir incrementando sus presiones de llenado. Entonces, un estadio avanzado inexorablemente trae en estos pacientes un incremento de las presiones, digamos, de llenado del sistema y como consecuencia tardíamente también incremento en las presiones del llenado ventricular. Traigo la historia de lo que seguramente profundizará ahora el doctor Christian Kreuzer, donde coincidente hacia la descripción que hizo Fontane en Francia, lo hizo Guillermo Kreuzer para el gran orgullo de todos nosotros, de alguna manera interpretando, si bien esto tuvo cambios después en la evolución, que la idea de que fuera ventricularizar la aurícula para conectarla al circuito pulmonar o utilizarla como se pensó inicialmente, que podía llegar a ser una función de bomba, de alguna manera permitió que estos pacientes lograran una sobrevida significativa y se lo sacara de ese cuadro fatal de alta mortalidad del comienzo. Y con esto
una gran cantidad de sobrevivientes que al día de hoy en el mundo son más de 100.000. También los primeros criterios quirúrgicos fueron más exhaustivos, donde la selección de pacientes estaba solamente dirigida, ya sea por edad, que tuvieran ritmo sinusal, un drenaje normal de cavas, buena anatomía de venas pulmonares, una buena función del ventrículo único izquierdo, mayormente en la mayoría de los casos anatómicos, con buena función también de las válvulas AB, y que no existieran colaterales para entorpecer el proceso del sistema. Todo esto en la medida que hubo avances desde la técnica quirúrgica y cambios como se reprodujeron, digamos, después en la hemodinámica del circuito, esto se ha podido ir liberando, pero veremos que de alguna manera hay grupos que siguen siendo hoy igualmente de mayor riesgo en la evolución. Y finalmente el salto a partir de fines de la década del 80 y del 90, cuando conociendo las complicaciones crónicas que la aurícula tiene en formación de trombos y de arritmias auriculares, finalmente deviene colocar en el sistema, a partir de propuestas de Leval y de Puga en Lamayo, de colocar un túnel, digamos, lateral que fue inicialmente y que actualmente sabemos que se coloca extracardíaco con o sin fenestración a partir de las modificaciones también de Marcelletti y Castañeda. De esto seguramente ahora Cristian nos va a poder profundizar. Y ya para terminar, recordarles que entonces, idealmente, aunque sea un tratamiento paliativo, estos pacientes van a, de alguna manera, pasar, digamos, por nuestro planteo, ya sea en forma directa, después muchas veces a un bicabo pulmonar total, pero primeramente analizando o de mejorar el flujo si tenemos una importante hipoxia que requiera anastomosis subclavio pulmonar o eventualmente un cerclaje pulmonar en el caso que haya un flujo pulmonar sin restricción, que una primera etapa de instancia paliativa va a ser la anastomosis degranando, desprecargando todo lo que sea el drenaje de vena cava superior a ambas ramas pulmonares, para finalmente concluir en una edad que no sea más allá de los 3-4 años, a completar el sistema justamente anastomosando ambas venas cavas directamente al circuito pulmonar. Y que en un contexto ideal probablemente uno pueda plantear realizar este paso último como directo. A partir de esto, permanentemente estos pacientes en el seguimiento van a requerir, como un poco lo vimos con el seguimiento de la tetralogía de Fallot, de una serie de evaluaciones clínicas donde también incluyamos las imágenes y nuevamente plantearnos cuándo ellos pueden requerir en la evolución nuevas intervenciones. No olvidarnos de la importancia que tiene hoy promover una mejor calidad de vida, la actividad física, en las mujeres evaluar también los riesgos de embarazo que no son bajos y sobre todo para el feto, y considerar que de esta anastomosis primitiva o primera que fue la atriopulmonar, algunos de estos pacientes se les ha planteado la alternativa de poder ir a la reconversión, como la llamamos, de un tubo extracardíaco que directamente drene hacia las ramas pulmonares. Y lo que nos vamos a dedicar para la próxima reunión del martes que viene es considerar que estos pacientes crónicamente presentan una serie de complicaciones que no dejan de tener compromiso así sistémico y que a veces debemos plantearnos la efectividad de un tratamiento específico y lo que es más difícil aún, evaluar la posibilidad de realizar un trasplante. Finalmente, entonces, esta circulación de alguna manera que les permite igual sobrevivir hasta la tercera y cuarta décadas de la vida sin, con mucha satisfacción, de alguna manera exige, ¿no es cierto?, un equilibrio muy minucioso entre la fisiología del único ventrículo que tenemos y ambas resistencias vasculares, tanto las pulmonares como las sistémicas, y que permanentemente nuestro objetivo va a ser, a lo largo del seguimiento, mejorar su calidad de vida, la clase funcional, no dejar de considerar las pautas que tenemos que tener en cuenta desde el comienzo de cómo preservar la función de este ventrículo único, y de alguna manera no olvidarnos y considerar que se trata igual de una enfermedad que es crónica, con complicaciones que apuntan hoy en la mirada también de entender que son sistémicas. Así que bueno, muchas gracias por estos minutos. Lo dejo a Francisco entonces que pueda introducirlo a Cristian. Gracias. Estás muteado, Francisco. Bueno, ahí ahora sí. Muchas gracias, Amalia. Presentar al doctor Christian Kreuser. Él es jefe de cirugía de cardiopatía congénita del adulto y de niños del Hospital Universitario Austral de la provincia de Buenos Aires, Argentina. Y bueno, agradecerle a Cristian la presencia y para nosotros es un honor y un gusto tenerlo acá con nosotros. Así que Cristian, cuando quieras, y muchas gracias.
Bueno, muchísimas gracias por la presentación y para mí es un placer estar virtualmente con ustedes. Extraño muchísimo nuestros congresos, pero bueno, esta es una manera de por lo menos estar un poco más cerca durante esta pandemia que nos toca. Este es obviamente un tema muy apasionante para mí. La persona que está aquí a la derecha es mi papá, es Guillermo Kreutzer, acá con Francis Fontana en el año 2015 en un congreso que se hizo en Boston, celebrando los 40 y tantos años de la aparición de la cirugía de Fontana-Kreutzer. Como bien dijo Amalia, el objetivo terapéutico para el paciente univentricular es crear un sistema en el cual el paciente va a tener buena saturación sistémica, sin sobrecarga de volumen ni de presión, protegiendo de esta manera el ventrículo único y el pulmón de la hipertensión pulmonar o de la obstrucción, protegiendo la válvula B y protegiendo los demás órganos de cianosis. Y crear un sistema en el cual el retorno venoso sistémico de forma pasiva va al pulmón y el retorno venoso pulmonar a través del ventrículo único es bombeado a la circulación sistémica. Ahí está. Esto básicamente en la naturaleza tenemos ejemplos de ventrículos únicos, por ejemplo los peces tienen un ventrículo único, pero el sistema circulatorio del pez es bastante diferente a lo que es una circulación de Fontana, porque sus capilares respiratorios están después del ventrículo. Y en el caso de la circulación de Fontana, los capilares respiratorios están antes del ventrículo, mostrando esa fisiología tan característica que es la que acaba de mostrar Amalia. Y cuando la gente habla de Fontana, lo primero que tenemos que saber es a qué llamamos circulación de Fontana o bypass total del ventrículo derecho. A una ventriculización de la aurícula derecha, como intentó inicialmente el doctor Fontana, a una conexión de aurícula derecha a ventrículo derecho, como hizo el doctor Bjork y Castañeda, a una anastomosis atriopulmonar, a una anastomosis cabo pulmonar total de manera lateral tunnel, como describieron Castañeda y Deleval, o a una cabo pulmonar total extracardíaca con lo Marcelletti. El procedimiento de Fontana clásico inicial consistió en colocar una válvula de entrada en la aurícula derecha, utilizar la orejuela de la aurícula derecha con una válvula de salida y conectar de esta manera la aurícula derecha a la rama pulmonar, que solamente quedaba la rama pulmonar izquierda, mientras que la rama pulmonar derecha se estaba supliendo de sangre a través de un gleno. Por lo tanto, este es un procedimiento totalmente distinto a lo que terminó siendo este procedimiento, como por ejemplo el procedimiento de Danielson, en el cual se conectaba. ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Bueno. pero fíjate si no están pasando las diapositivas. Están pasando, ¿eh? Aquí a nosotros nos quedó en la primera. Yo estoy... está pausado. No sé por qué. A ver ahora. Ahora sí, a ver. No sé por qué. Ahí. A ver ahora. Fíjate de pasarla por la pantalla, a lo mejor. Están en la pantalla, ¿eh? Sí. Bueno, dale, a ver. ¿Me ven? Si paso, ¿me están viendo? Perfecto. Si paso, ahora sí. Ahora sí, porque se me quedó trabado. Bueno, esta es la circulación inicial de Fontana, en la cual se veía una válvula en la entrada y una válvula de salida en el ventrículo, en la aurícula derecha, conectando de esta manera la aurícula con su válvula en la entrada y su válvula en la salida a la rama pulmonar izquierda, mientras que la rama pulmonar derecha se suplía por un gleno, por una anastomosis cabo pulmonar superior solo a la rama derecha. Este es otro tipo de intervención que también se llama circulación de Fontana, pero que es completamente distinta, fisiológica completamente distinta. Se colocaba una válvula o no entre lo que era la orejuela derecha y la cavidad del ventrículo derecho, que tenía una válvula tricúspide atrética, y de esta manera se aseguraba de vuelta un flujo pulmonar, pero tanto la anterior como esta se pensaba en la capacidad de bombeo de ese ventrículo rudimentario. Pero la gran aporte de mi padre y los colegas del Hospital de Niños fue que ellos inicialmente descreyeron que había que colocar válvulas en la entrada del corazón, hicieron una anastomosis atriopulmonar y colocaron un injerto conectando la aurícula derecha a la arteria pulmonar a través de la orejuela derecha, y de esta manera esto es el primer Fontana que se pensó que no tenía la aurícula una capacidad de bombeo. Y esto rápidamente evolucionaron a hacer una anastomosis atriopulmonar, que la publicaron en el año 1978, en la cual la aurícula derecha se conectaba directamente
por detrás de la aorta con la arteria pulmonar, y de esta manera se tenía una boca anastomótica grande, con un buen calibre de ramas pulmonares. El lecho vascular pulmonar se describió como algo fundamental o sitio crítico para el buen funcionamiento, que la válvula B fuera competente y que la función ventricular sea buena. Este modelo de buen funcionamiento, de sitios críticos de buen funcionamiento, sigue siendo el mismo modelo que necesitamos para que un Fontan-Kreutzer esté bien en su postoperatorio temprano o alejado. Básicamente, de todos los criterios de Shusat que teníamos, pasamos a tener solamente 2 criterios importantes: resistencia pulmonar baja y función ventricular buena. Los resultados del Fontan-Kreutzer inicialmente fueron con una mortalidad del 10%, que aumentaba muchísimo cuando había que hacer septación atrial compleja. ¿Qué significa eso? Para los pacientes que tienen atresia mitral, habría que derivar el retorno venoso pulmonar a la válvula tricúspide, como se ve ahí en el gráfico, y eso obviamente era una cirugía extremadamente compleja que podía terminar con estenosis del Fontan o estenosis de la conexión de las venas pulmonares a la válvula tricúspide, porque obviamente esto era para los pacientes que tenían atresia mitral. Pero empezaron a aparecer en la década del 80 los problemas alejados, como arritmias, como obstrucción de la anastomosis, lo cual no era sorprendente, porque se habían utilizado válvulas biológicas, y obviamente usar válvulas biológicas en la entrada y la salida de la aurícula derecha hacía que con unos flujos venosos, estas válvulas prontamente fallaron con obstrucción. La dilatación de la aurícula derecha, porque obviamente a medida que pasaba el tiempo, la aurícula derecha iba siendo cada vez más complaciente, llevó a que sea tan grande esta mega aurícula derecha que termine comprimiendo las venas pulmonares derechas, con conocimientos también de derrame pleural y las primeras apariciones de enteropatía perdedora de proteínas. En la década del 80 comenzó, sobre todo con el aporte del doctor Norwood de Filadelfia, comenzó el tratamiento en estadios, con el manejo del lactante y recién nacido con ventrículo único. Si el paciente tenía estenosis pulmonar, bueno, un shunt y un cierre de pulmonar. Si la estenosis pulmonar era moderada, control clínico, porque ese paciente estaba balanceado, o sea que había que balancear el flujo pulmonar y el flujo sistémico. Si había atresia o estenosis pulmonar, anastomosis y un clavio pulmonar. Si no había estenosis pulmonar y sin obstrucción de la salida aórtica, con o sin coartación de aorta, cerclaje de arteria pulmonar y plástica de coartación de aorta. Y si hay obstrucción de la salida aórtica, con estenosis subaórtica severa o atresia aórtica, operación de Norwood o operación de Damon-Key-Stancer. Y este fue un gran aporte, porque antes de este aporte de la estadificación de estos pacientes, los pacientes llegaban a la cirugía de Fontan a través generalmente de anastomosis sistémico-pulmonares o algunos pacientes que llegaban del control clínico, pero realmente eran pocos los pacientes a los cuales eran candidatos ideales. Este manejo en estadios del recién nacido y el lactante permitió que hubiera muchos más pacientes que llegaran a un segundo estadio, que fue el procedimiento de Glenn con o sin flujo accesorio, y el procedimiento de Fontan-Kreutzer ya a los 2 a 3 años. Esto fue básicamente un aporte de finales de la década del 80 que tuvo un resultado muy importante, porque el procedimiento de Fontan-Kreutzer pasó a ser un procedimiento extremadamente común en las unidades de cirugía cardiovascular alrededor del mundo. Y ya en la década del 80, empezando el final de la década del 80, se empezó a pensar que la atriopulmonar era una cirugía que llevaba a un deterioro del sistema paulatinamente a medida que aumentaba el tiempo y la dilatación de la aurícula derecha. Y para optimizar este flujo venoso pasivo, Castañeda y Leval proponen un tubo para evitar la pérdida de energía de la aurícula derecha. Y este fue la cavo pulmonar total, en la cual Castañeda vuelve a incorporar un concepto que lo había descrito mi padre en 1971, que era la fenestración, como una forma de asegurar un volumen minuto adecuado en la cirugía de Fontan. Y aquí lo que ven básicamente es un orificio que está conectando este túnel que va por adentro de la aurícula derecha con la aurícula derecha o izquierda, y de esta manera se asegura un buen volumen minuto en el posoperatorio inmediato. La presencia de una cavidad contráctil, esto era lo que decía antes, produce una pérdida de energía. Este túnel atrial fue realmente una buena solución desde el punto de vista de la energía cinética.
Obviamente la fenestración produjo un descenso notable de la mortalidad y la morbimortalidad, pero esta cirugía presenta una sutura circunferencial en la entrada de la vena cava superior, igual que la cirugía de Master de la transposición de grandes vasos, que se asocia con altas chances de tener arritmias supraventriculares. Sutura en la crista terminal es lo mismo, y el saber que el orificio de la vena cava superior es más pequeño que el orificio de la vena cava inferior. Por lo tanto, estamos en una situación de pico truncado desde el punto de vista anatómico, por lo tanto, esta no resultó ser una cirugía extremadamente correcta. Básicamente por esto es que sufrió la primera modificación de esta cirugía de Castañeda y de Leval, que fue el hemifontal y el túnel lateral, de vuelta descrita por el doctor Norwood, en la cual ya se deja preparada en la cirugía en el estadio 2, se deja preparado el componente superior de lo que va a ser la anastomosis cavo-pulmonar, y luego este parche no tiene el problema de que el orificio de la vena cava superior sea más pequeño que el orificio de la vena cava inferior. Obviamente en la década del 80, finales de la década del 80, todo esto fue necesario porque se incorporaron las lesiones más complejas. Uno tiene que pensar que en el principio de la década del 80 no había ninguna sobrevida en hipoplasia del corazón izquierdo, solamente los primeros sobrevivientes fueron en el año 80 en Boston, y realmente pocos de ellos llegaban a la circulación de Fontan. Obviamente que requirió, para operar pacientes con hipoplasia del corazón izquierdo, estas técnicas modernas como el lateral tunnel o el conducto extracardíaco. Y el cavo pulmonar total extracardíaco descrito por Puga y Marcelletti, Puga lo describió para pacientes con heterotaxia visceral, con anomalías de la vena cava inferior o de la vena cava superior, con venas cavas bilaterales, pero solamente para heterotaxia lo describió Puga, pero Marcelletti ya en el año 1990 lo describe para todas las formas de corazón univentricular, y esta es la técnica que más se está utilizando en todo el mundo hasta hoy. El conducto extracardíaco consiste en una prótesis tubular de politetrafluoroetileno expandido, Gore-Tex en nombre comercial. No tiene suturas en la aurícula derecha, esto obviamente es mejor porque no hay sustrato para arritmias auriculares, no hay suturas, es un corazón biloculado, es un sistema muy eficiente desde el punto de vista de Computational Fluid Dynamics. Todas las cámaras del corazón están a presión normal, obviamente esto va a tener que los pacientes tengan menos BNP, menos fibrosis auricular, y básicamente está protegida en todo el corazón. Pero tiene una prótesis, por lo tanto tiene que tener un tratamiento antiagregante y anticoagulante, y gracias a Dios la obstrucción futura tan temida inicialmente no la hemos tenido con los conductos de Gore-Tex, y la mayoría de estos conductos de Gore-Tex, sobre todo los que son más grandes de 18 milímetros, no han tenido necesidad de recambios en seguimiento alejado de hasta 20 años. Y esto es lo que se ha logrado, básicamente. Como bien les dijo al principio Amalia, las paliaciones y la sobrevida de los pacientes con corazón univentricular era muy mala. Con la atriopulmonar se había logrado ya una sobrevida del 70% a 20 años. Y con el Fontan moderno, hoy sabemos que la sobrevida a 20 años es mejor, es alrededor del 94%. Y a mí me gusta, básicamente, a veces pelearme con algunos colegas del mundo cuando llaman a esto una estrategia fallida. La cirugía biventricular, por ejemplo, esto es una imagen de un trabajo que publiqué hace unos 20 años de Rastelli para transposición de grandes vasos. La cirugía biventricular de transposición de grandes vasos, con estenosis pulmonar o atresia pulmonar, de tetralogía de Fallot, de atresia pulmonar con CV, se asocia con una sobrevida a 20 años de alrededor de entre el 50 al 80%. Y que digamos que ha fallado nuestra estrategia cuando esta cirugía permite mejores sobrevidas que muchas de las correcciones que hacemos univentriculares, a las cuales no las llamamos estrategias fallidas porque, como tienen dos ventrículos, está bárbaro, la verdad que es una injusticia tremenda. Por lo tanto, cada vez que alguien habla de estrategia fallida me levanto a pelearme porque realmente esto es para mí una verdadera infamia. Y en la década del 90, debido a que estábamos viendo los pacientes que habíamos operado en los 70 y en los 80, empezaron a aparecer trabajos que decían básicamente conclusiones que no son las que hoy vemos en la realidad. Una fase tardía de riesgo está asociada con muy pocas variables relacionadas a los pacientes, y no parece estar relacionada con variables de procedimiento, o sea, con las diferencias técnicas. En el año 1990,
en base a ver un estudio observacional de 334 pacientes, el mismo doctor Fontán llegó a la conclusión descorazonadora que incluso después de un Fontán perfecto, había una caída gradual en el estatus funcional de los pacientes que los autores no pudieron atribuir a ninguna otra cosa que la circulación de Fontán. Y obviamente aparecieron varias unidades en el mundo que hablaban de que el Fontán va a fallar seguro a lo largo del tiempo, y el clock del Fontán, el reloj del Fontán, como que si el Fontán tuviera una duración estimada en años, y a los 10 años todos ellos van a estar. Pero no existe ninguna literatura que muestre, y sobre todo existe ahora una literatura que demuestra lo contrario, que es el registro de Australia y Nueva Zelanda, que muestra que el paciente univentricular con circulación de Fontán de la manera que se hace hoy y se maneja hoy en día va a fallar en forma inexorable. Porque ¿por qué fallaron los Fontán-Kreutzer? Primero, el seguimiento fue completamente inadecuado, porque nosotros realmente no sabíamos las necesidades que tenían estos pacientes. Los pacientes con cirugías viejas los hemos retrasado en la reconversión. Nuestro enfoque en el seguimiento fue limitado, en muchos casos, no multidisciplinario. Estos eran los pacientes que iban solo a la unidad de cardiología pediátrica y no iban a ver crecimiento y desarrollo. Hoy sabemos que el crecimiento y desarrollo de estos pacientes no es normal, que necesitan un seguimiento hematológico, patológico, psicológico, y que básicamente es muy necesario el envolvimiento de otros especialistas en el seguimiento de estos pacientes. A estos pacientes les decíamos que se restrinja el ejercicio, y hoy sabemos que el ejercicio es el vasodilatador pulmonar por excelencia. A estos pacientes les dimos poca educación higiénico-dietética, y hoy sabemos, por ejemplo, que el aumento de peso y la obesidad predispone a la falla de esta circulación. Por lo tanto, hemos hecho desde el punto de vista del seguimiento poco para ayudar a estos pacientes. Pero más aún, es que nosotros decimos que la circulación de Fontán fallaba mientras habíamos utilizado estrategias inadecuadas, como dejar un cerclaje de arteria pulmonar por años, flojo, y eso obviamente predispone a la hipertensión pulmonar y al aumento de resistencia, dejar shunts, dejar estenosis subaórtica, provocar disfunción ventricular porque hay sobrecarga crónica del ventrículo, provocar la insuficiencia de la válvula B, provocar paresia frénica porque hicimos una mala estrategia de circulación extracorpórea tanto en la cirugía de Glenn como en la cirugía de Fontán. También por cirugías inadecuadas, como vimos antes, el Fontán clásico con obstrucción de la vía, el Kreutzer 4, anastomosis atriopulmonar con mega aurícula y obstrucción de venas pulmonares, el túnel lateral con sus arritmias, obstrucción de las vías, y todo esto predispone a las arritmias y a la mega aurícula. Obviamente que muchos de estos pacientes con arritmia crónica, porque son la mayoría de ellos anastomosis atriopulmonar, que tienen fibrilación auricular o taquicardia auricular por la entrada, o trombosis de la vía, o patología residual como obstrucción o estenosis subaórtica, insuficiencia valvular, van a necesitar una reconversión a una forma moderna de bypass total. ¿Cuándo indicarla? Bueno, lamentablemente esto ha sido muy difícil de determinar, pero los resultados a 10 años de la estrategia de la conversión, tanto en Australia como en Nueva Zelanda en el registro, demostraron la superioridad de una estrategia de conversión temprana. Y entonces, cuando empiezan las arritmias, o cuando están por empezar, que uno lo puede ver por la dispersión de la onda P, como han demostrado un trabajo de Japón. Y esto se ha hecho especialmente en los Estados Unidos, con el doctor Mavrudis en Chicago, con 111 pacientes que pasaron de atrio pulmonar o cirugía de Bjork a extracardíaco, y tuvieron realmente una mortalidad muy baja, pero sí trasplantaron a 6 en el posoperatorio inmediato, por lo tanto tenemos que pensar de una mortalidad alrededor del 7%. Los factores de riesgo fueron enteropatía perdedora de proteínas, insuficiencia de válvula B, ventrículo único derecho o ambiguo, obviamente esto hablando de heterotaxia visceral, y fibrilación auricular y taquicardia con reentrada del lado izquierdo. Esta es nuestra experiencia, tanto en Bastarrica con mi padre, como en el Austral, como en el Hospital Posadas, que hemos hecho 28 pacientes con anastomosis atriopulmonar, 1 con anastomosis atriopulmonar anterior y un extracardíaco. Utilizamos la técnica de Mavrudis en 17, hoy un PTFE central en 13. Nuestra mortalidad hospitalaria fue de 13,3 pacientes, y la mortalidad alejada realmente ha sido baja, y esta cirugía ha permitido que estos pacientes continúen, en muchos casos, viviendo una buena vida con circulación de Fontán. Pero lo que es notable, y lo que estamos viendo ahora, es que hay un nuevo paradigma, porque no hay un aumento de la mortalidad a 20 años con la aparición del conducto extracardíaco.
Y lo que vemos, básicamente, son sobrevidas de 88% a 20 años, que el 90% está en clase funcional 1 y 2 a 12 años, que el 98% de los pacientes está libre de tromboembolismo, esto no era así con la arteria pulmonar, y que el 90% está libre de reoperación. Y básicamente esto es la diferencia, viendo en celeste la anastomosis atriopulmonar y el conducto extracardíaco en verde. Y realmente esto ha sido un nuevo paradigma. Y este paradigma se repite también en el estudio de Australia y Nueva Zelanda, en el registro de Australia y Nueva Zelanda, que tienen 229 atriopulmonares, 286 túneles laterales y 1151 tubos extracardíacos. Y si vemos el tubo extracardíaco, a 20 años, realmente la sobrevida es excelente, y esto es un logro que toda la comunidad de cardiología pediátrica y cirugía cardiovascular infantil por el cual debe estar muy orgulloso. Pero no todo es lo mismo, porque si vamos a ver la morfología de estos ventrículos, los pacientes que tienen hipoplasia del ventrículo izquierdo, o sea que el ventrículo dominante, el ventrículo importante es un ventrículo derecho, tienen obviamente mayor incidencia de eventos adversos, tienen mayor incidencia de bronquitis plástica, mayor incidencia de falla del Fontan, casi el doble, de 4 a 9%, y una mayor incidencia de mortalidad tardía. Y lo que vemos en estos estudios, básicamente viendo los valores P, es que la presencia de una morfología de hipoplasia de corazón izquierdo, la presencia de una morfología de válvula B común, esto se presenta en las heterotaxias viscerales, son pacientes que generalmente tienen un ventrículo único derecho con una válvula B única. De vuelta, esta morfología es factor de riesgo para falla tardía y para enteropatía perdedora de proteínas. Y si vamos a ver los eventos adversos, de vuelta, todo lo que es hipoplasia de corazón izquierdo y heterotaxia visceral es lo que le va peor. Mi padre se ha pasado la vida diciendo esto, y realmente ha siempre tenido razón. Se puede vivir bien sin uno de los ventrículos, pero no sin ninguno. Si vas a tener una circulación de Fontan, la sobrevida está basada en que ese ventrículo no te falle. Entonces, ¿qué podemos decir hoy en el 2021? Primero tenemos que decir qué es una falla de Fontan. Y seamos honestos, porque un manejo subóptimo es nuestra falla, sobre todo los cirujanos, no de la circulación de Fontan. La mayoría de las cardiopatías congénitas tienen arterias pulmonares normales en el nacimiento. Las ramas pulmonares son normales en la mayoría de las cardiopatías congénitas univentriculares, con excepción de algunas heterotaxias, pero esto realmente es raro. La estenosis subaórtica puede y debe ser evitada desde el nacimiento. La sobrecarga crónica de volumen, por dejar un cerclaje flojo, puede ser evitado. La apariencia del nervio frénico, la parálisis del nervio frénico, es siempre iatrogénica, y el manejo de la circulación extracorpórea y la protección de órganos en la circulación de Fontan tiene que ser perfecta, y la vía del Fontan tiene que ser perfecta. Esto es un sistema de flujo venoso pasivo. Porque cuando vamos a ver en el registro de Australia y Nueva Zelanda cuáles son los modos de mortalidad tardía en pacientes con una falla de Fontan, vemos que todos los pacientes que tienen un lateral tunnel o un conducto extracardíaco que mueren de falla de Fontan tenían al menos un defecto quirúrgico residual que hubiera sido posible reparar en el momento de la muerte. Y acá ponemos ejemplos: una rama pulmonar derecha que no está, una estenosis del conducto, una torsión del conducto, que el conducto ha quedado mal. Entonces, básicamente, hay mucho de lo que nosotros llamamos falla de Fontan, que básicamente no es falla de Fontan, sino falla nuestra. Pero aun cuando estuvimos muy bien y tenemos un paciente ideal que tiene función ventricular normal, tenemos que estar atentos a las nubes que están negras, que están en el horizonte. Porque estos pacientes pueden tener una caída en el estatus funcional, pueden tener disfunción hepática, que esto es algo que hemos ido aprendiendo con el tiempo, y hoy un paciente tiene que tener una evaluación hepática completa cada 5 años, incluyendo hasta a veces biopsia. Pueden tener falla renal y fibrosis pulmonar, y obviamente la presencia de falla linfática, con las dos entidades más devastadoras que tienen desde el punto de vista linfático estos pacientes, que son la enteropatía perdedora de proteínas y la bronquitis plástica. ¿Y cuál es el nuevo challenge? Bueno, el nuevo challenge es prevenir la falla del Fontan. Entonces, para eso tenemos que primero, como dijimos antes, tener un manejo óptimo pre-Fontan. Que el manejo óptimo sea
opting en el momento de la paleación inicial, con el Norwood, con el shunt o con el cerclaje, manejo ideal en el momento del Glen y de Emi-Fontan. Podemos identificar pacientes que ya tienen riesgo de mortalidad alejada, como pacientes que ya tienen un kilotórax en el momento del Glen, y esto nos está hablando de disfunción linfática que ya está puesta en el paciente, o pacientes que ya tienen linfangiectasias antes de realizarse la cirugía de Fontan. Y tenemos que tener un manejo intraoperativo perfecto, porque, como bien dice un maestro, para tener un buen Fontan-Kreuser alejado, uno tiene que tener un perfecto procedimiento de Fontan-Kreuser. ¿Y cómo uno puede lograrlo? Bueno, primero de todo, evitar mínimas obstrucciones en este sistema de flujo venoso pasivo. Un gradiente de 1 milímetro de mercurio es un desastre. Esto siempre decía James Locke en los Ateneos de Boston, porque básicamente 1 milímetro de mercurio repercute de manera muy deletérea en lo que está atrás, en lo que es básicamente función hepática, función renal y presión venosa central. Tiene que ser perfecto, tiene que verse bien. Todas las anastomosis tienen que estar perfectas y ser amplias, sin torsiones. El retorno venoso durante la circulación tiene que ser perfecto, especialmente el hígado. Si uno, por ejemplo, en la circulación, en el momento que hace el Fontan, por canular la cava inferior, termina obstruyendo las venas suprahepáticas, el daño hepático que le puede producir, y esto es algo que veíamos cuando utilizábamos otra técnica de la que luchamos ahora, veíamos pacientes con ictericia y daño hepático en el posoperatorio inmediato del Fontan. Bueno, el hígado debe protegerse como un órgano que es muy afectado en esta circulación, por lo tanto, en la circulación extracorpórea lo tenemos que proteger. El nervio frénico tiene que ser siempre dejado tranquilo y nunca debe ser molestado ni tocarlo en una circulación de Fontan, porque la inspiración y básicamente la bomba torácica es la única manera que tiene esta circulación de poner más sangre y aumentar el flujo sanguíneo a los pulmones y por lo tanto aumentar el volumen minuto. Por lo tanto, el nervio frénico debe ser extremadamente cuidado en este tipo de circulación. Y esta es la técnica quirúrgica que nosotros usamos y que realmente nos ha dado un resultado espectacular. Básicamente, estos pacientes lo que hacemos es canulación de aorta y aurícula derecha, no disecamos la cava superior, no le pasamos lasadas, bajamos la temperatura a 18 grados, durante el enfriamiento hacemos la anastomosis superior y hacemos un tiempo de parada circulatoria total, generalmente de 10 a 15 minutos para la anastomosis inferior, reperfundiendo entre estos dos periodos de parada circulatoria y 5 a 10 minutos para realizar este tipo de fenestración. Y esto es lo que hemos hecho en los últimos 10 años, tanto en el Hospital Austral como en el Hospital Privado Universitario de Córdoba, con 53 pacientes sin mortalidad, con un tiempo de parada circulatoria de 24.12 minutos, con una incidencia de takedown, o sea que desmonte la circulación de Fontan de 0, con 0% de incidencia de paresia frénica, el 94% de los pacientes fueron extubados, y realmente muy baja incidencia de complicaciones de morbilidad que es tan típica de esta enfermedad. ¿Y por qué usamos esta técnica? Bueno, porque esta técnica ha sido probada en todo el mundo. El doctor Bové ha demostrado un trabajo específicamente para hipoplasia de corazón izquierdo, que se utilizaron dos técnicas, una con circulación cardiopulmonar convencional y la técnica 2 con parada circulatoria. La sobrevida por la técnica 1 fue del 79% y con la técnica 2 del 98%. Y los tiempos de bomba de la técnica 1 correlacionaron con el tiempo de extubación y el tiempo de la estadía en terapia intensiva. Lo mismo, Dr. Jacobs en 2008, 100 pacientes consecutivos, en los cuales 37 de ellos eran hipoplasia de corazón izquierdo y 6 de ellos fueron single lung Fontan, o sea, Fontan a un solo pulmón porque habían perdido la rama, alguna de las ramas pulmonares. La mortalidad fue 0, el takedown fue 0, y básicamente lo que él concluye, que el tiempo de parada circulatoria es muy corto y ciertamente en el rango que han mostrado que no hay un mayor riesgo de un neurodesarrollo adverso que el que está asociado con el uso de circulación cardiopulmonar. Y esto, si vamos a los factores afectando el tiempo de estadía para la circulación de Fontan del Single Ventricular Reconstruction Trial para hipoplasia de corazón izquierdo, el uso de parada circulatoria total se asoció a una
menor estadía, o sea, a menor morbilidad en el posoperatorio inmediato. Y si estamos preocupados por el tema neurológico, podemos decir que la parada circulatoria total no está asociada con un desarrollo, obviamente, mientras nos mantengamos por debajo de los 35 minutos, no está asociada a un desarrollo neurológico inadecuado, y básicamente, si vemos aquí, no hay ninguna diferencia, ninguna absolutamente diferencia, entre el uso de circulación extracorpórea convencional con el uso de parada circulatoria. En resumen, el beneficio de evitar la parada circulatoria total no sobrepasa el daño que puede hacer la circulación cardiovascular, la circulación extracorpórea en la circulación de Fontana. Permite, obviamente, la parada circulatoria una consistencia de perfección técnica con una anastomosis inferior perfecta, especialmente en pacientes que tienen heterotaxias, que tienen, obviamente, la cava en el otro lado. Evitan torsiones del conducto, permiten que uno pueda poner conductos más grandes en pacientes más pequeños. En un paciente de 10 kilos es fácil, usando parada circulatoria, poner un conducto de 16-18 milímetros. Previene el daño al nervio frénico, asegura un perfecto drenaje de cavas, que es muy importante porque estos pacientes van a tener presión venosa central alta durante el posoperatorio. Por lo tanto, si el paciente ya ha quedado con una situación en la cual está extremadamente edematizado por una circulación extracorpórea inadecuada, esa edema no va a resolver porque el paciente va a seguir teniendo una alta presión venosa central. Y evita con certeza que haya un daño hepático y renal por un mal drenaje de cavas o de suprahepáticas durante la circulación extracorpórea. Y en estos 50 años de evolución, desde 1971 para acá, hemos hecho muchas cosas y hemos optimizado a los candidatos de esta Fontana. Tenemos más candidatos y mejores, y hemos obviamente mejorado mucho la técnica quirúrgica con el extracardíaco. Pero nos hemos olvidado de una circulación que nos está mostrando que era de crucial importancia. Porque la circulación de Fontana opera en el nivel del límite funcional de la circulación linfática. El drenaje linfático está comprometido porque estos pacientes tienen una presión venosa central donde drena la linfa, que drena obviamente a través del conducto torácico en una vena torácica, y esto produce un aumento de la poscarga al sistema linfático. Y sabemos, por ejemplo, que el sistema linfático cesa completamente su flujo, su drenaje, a 20 a 25 milímetros de presión venosa central. Esto va terminando produciendo un éxtasis en el conducto torácico, que el conducto torácico se vaya dilatando y venga la incompetencia de las válvulas que están cada 3 milímetros en la circulación linfática. Y básicamente la linfa va a encontrar la manera de drenar. Cuando no puede drenar por el territorio normal, cuando no puede drenar por el sistema linfático normal, va a encontrar la manera. ¿Y qué manera va a encontrar? Y básicamente las complicaciones que vemos en el posoperatorio temprano, con drenajes, con derrames pleurales, con el edema pulmonar linfático. Yo les aseguro que el 99% de nuestros pacientes tienen edema de pulmón en el posoperatorio inmediato de la circulación de Fontana. No hay ningún paciente que no tenga una placa con el pulmón cargado. ¿Y por qué es eso? Si los pacientes no tienen ventrículo derecho y la presión de capilar pulmonar es baja. Básicamente lo que están teniendo es edema de pulmón linfático, porque la linfa pulmonar no puede drenarse por el aumento de la presión venosa central. Y complicaciones tardíacas como de vuelta, derrames, ascitis, enteropatía perdedora de proteínas, bronquitis plástica, y también obviamente el compromiso linfático está asociado con fibrosis hepática, falla renal, fibrosis pulmonar y fibrosis miocárdica. Quiero contarles una anécdota. Esta persona que ven acá a la derecha es Marlis Witte, tiene 86 años, es una de las más prominentes linfólogas del mundo. Y en el grupo de estudio que tenemos con estos linfáticos, junto con los amigos de Wisconsin, Filadelfia y Copenhague, en un congreso del Hospital de Niños de Filadelfia, me hizo esta pregunta. Entonces, Cristian, tu papá diseñó un procedimiento que básicamente crea insuficiencia cardíaca derecha, pero ustedes nunca pensaron en los linfáticos.
No, la verdad que no habíamos pensado, pero los linfáticos aparecieron para que los empezáramos a pensar. Y son un problema porque el linfedema y lo que vemos de fibrosis en órganos diana post-Fontan, el linfedema es el mejor modelo para la creación de fibrosis en cualquier tejido del cuerpo humano, incluso en una situación de circulación biventricular. Y lo que empezamos a darnos cuenta que era muy importante el estado de las complicaciones linfáticas en la falla temprana del Fontan. Y en este trabajo, que apareció en el año 2020, demostró que la mitad de los pacientes que tenían complicaciones linfáticas mostraban, la mitad de los pacientes que tenían complicaciones en el posoperatorio mostraron fallas linfáticas, y que la imagen preoperatoria con resonancia magnética T2 demostraba que hay pacientes con un alto grado de anomalías de perfusión linfática, con linfangiectasias torácicas, que son más probables a desarrollar complicaciones. Y esto obviamente tiene implicancias para hacer una estratificación de riesgos. Y esto básicamente se clasificaron los pacientes a los cuales se le hacía antes del Fontan resonancias magnéticas linfáticas en 4 tipos. Tipo 1, sin anormalidades o con muy poquitas. Tipo 2, anormalidades en la región supraclavicular. Tipo 3, ya canales linfáticos que se ven en la resonancia de tipo T2 en el mediastino. Y tipo 4, ya anormalidades en todos lados que además del mediastino se extienden a los pulmones. Y lo que se vio en este trabajo tan importante es que hay un aumento del tiempo de estadía hospitalaria, del volumen y del tiempo del drenaje en los pacientes que tienen tipo 3, o sea, anormalidades extendidas al mediastino, y aumento de la mortalidad y de la incidencia de desmonte de la circulación de Fontan, o sea, volver atrás, volver al Glenn, para los pacientes que tienen tipo 4. Entonces, todo esto nos hace pensar que hay pacientes que probablemente se beneficien de lo que se llama la decompresión linfática para estos pacientes. ¿Cómo es un Fontan clásico? Básicamente, el Fontan clásico, la linfa se está drenando a un territorio de alta presión, con 14 milímetros de mercurio. Si lo hacemos drenar a un territorio de baja presión, como es la aurícula izquierda o una vena pulmonar, básicamente podemos mejorar el drenaje linfático porque la linfa en circulaciones normales se drena a un sistema venoso que tiene la capacidad de aumentar el drenaje linfático a través de la diástole y de la inspiración, cosa que es imposible en una circulación de Fontan clásica. Y esto lo describió inicialmente el doctor Hraska con la anastomosis directa de la vena innominada conteniendo el conducto torácico izquierdo a la orejuela. Y esto lo describió para pacientes con enteropatía perdedora de proteínas o bronquitis plásticas, o pacientes con derrames pleurales crónicos o derramos o ascitis crónicas. Y también podemos pensarlo para pacientes que tienen ya un alto riesgo de tener falla de Fontan, porque hemos demostrado desde el punto de vista de la evaluación linfática preoperatoria que tienen linfangiectasias torácicas severas, como los pacientes que tienen en la resonancia magnética T2 el tipo 3 y el tipo 4. Y esto lo venimos haciendo desde el 2017 en nuestro hospital, con 16 pacientes, a los cuales le hicimos a todos resonancia magnética linfática, de los cuales de estos 16 había hipoplasia del corazón izquierdo, doble entrada, los típicos diagnósticos de la paliación univentricular, y el tipo 1 y 2, o sea que los pacientes que no tenían anormalidades torácicas importantes recibieron un Fontan extracardíaco clásico, y los tipo 3 un Fontan extracardíaco con concomitante descompresión linfática. Ninguno de los grupos de los pacientes falleció, pero lo que sí notamos que a pesar de tener una peor estadificación linfática, los pacientes del grupo B no tuvieron casi derrame pleural, con lo cual se muestra el beneficio de la descompresión linfática en la facilitación de esta cirugía para estos pacientes de riesgo. También utilizamos esto para los pacientes con falla de Fontan que tienen de vuelta derrames por bronquitis plástica, enteropatía perdedora de proteínas, y el criterio son que deben, para tener los pacientes para indicar esta decompresión, tienen que tener una función preservada del ventrículo único, si no realmente esto no sirve. Esto realmente es para el paciente que tiene falla linfática, pero tiene buena función ventricular. Tiene que demostrar que el paciente tiene un conducto torácico
que está permeable, idealmente a la izquierda, si no la cirugía es mucho más compleja. Se puede hacer una resonancia con contraste a través de inyección de lipódiolo o de algún otro agente de contraste a través de ganglios inguinales para ver realmente dónde está el conducto torácico, dónde está. Y obviamente se puede hacer la intervención linfática secundaria a la descompresión con embolización de las colaterales linfáticas pulmonares o la embolización de las colaterales hepáticas para los pacientes con enteropatía perdedora de proteínas. Esta es una imagen seguida por cortesía de Yoav Dori, que básicamente es el prócer de las embolizaciones para pacientes con enteropatía perdedora de proteínas. Lo que viene aquí es una aguja que está básicamente tratando de encontrar los linfáticos de la cápsula hepática y a través de embolizar con lipódiolo o con algún otro agente de embolización, las conexiones al duodeno. Aquí tenemos una sonda básicamente que está en el duodeno, y básicamente la gran contribución del grupo de Filadelfia fue mostrar la fisiología y la fisiopatología y la anatomía patológica de los pacientes tanto con enteropatía perdedora de proteínas y bronquitis plástica. Estos son pacientes nuestros y vamos a ver desde el punto de vista del cateterismo cardíaco cómo drena una descompresión linfática en Fontan, una inyección en la vena cava, en la vena subclavia. Vemos aquí la vena yugular, ninguna obstrucción al drenaje de esta innominada que ha sido implantada en la orejuela izquierda, y básicamente lo que tratamos de pensar que es lo que fuma el conducto torácico, verlo aquí en redondo. Y desde el punto de vista de la circulación linfática, aquí vemos una punción transgástrica de la cisterna de Pequet, y aquí lo que vemos es el drenaje de la linfa ya directamente yendo a la cavidad de la aurícula izquierda. Si se ve aquí en el final cómo se llena la aurícula izquierda de linfa, y básicamente si nos ponemos a pensar, estos pacientes tienen una producción linfática muy muy importante, y esto actúa como una fenestración ideal, porque básicamente estamos precargando al ventrículo único con una fenestración que no tiene los problemas asociados a la insaturación. Y esta es nuestra experiencia en pacientes con circulación fallida de Fontan, pacientes con enteropatía perdedora de proteínas, hemos realizado 3, pacientes con bronquitis plástica, hemos realizado 2, y pacientes con masivos derrames o ascitis, a los cuales también les hemos hecho la descompresión linfática. Los resultados han sido generalmente buenos, específicamente los pacientes que tenían buena función ventricular. Básicamente en algunos pacientes hemos tenido que entender que la mala función ventricular es un problema y que estos pacientes no se van a beneficiar. Les voy a dar unos pequeños casos, por ejemplo, de un niño de 3 años operado en otra institución que 4 meses después del Fontan comparó un canal desbalanceado con estadio de Norwood y Glenn. 4 meses llevaba de cirugía de Fontan, nunca había sido podido actuar, había perdido 3 kilos de peso, estaba ventilado, tenía una falla de Fontan con ascitis crónica e hidrotórax, perdiendo entre 6 a 800 mililitros por día de linfa. Este paciente fue a una descompresión linfática y a los 4 días ya cesó completamente el derrame y la ascitis, y este paciente, que esta era su placa el día que se derivó a nuestra institución, esta fue su placa 4 días más tarde. Esto parece magia, pero no lo es. Es básicamente el efecto de drenar la linfa a un territorio de baja presión, donde la linfa puede ir, y como les dije antes, la linfa va a encontrar el camino. Si se lo podemos facilitar, obviamente que el paciente va a tener un mejor postoperatorio. Esta es otra paciente de 53 años, 35 años después de ser operada por mi padre con una atresia tricuspidia tipo 2. A esta paciente se le hizo una anastomosis atriopulmonar. Presentó falla de Fontan con ascitis crónica y enteropatía perdedora de proteínas. A los 20 años, estuvo 10 años con este tipo de ascitis y enteropatía perdedora de proteínas. Tenía una resonancia magnética de tipo 3, y este paciente fue a una conversión a conducto extracardíaco con descompresión linfática, tuvo una extubación precoz, no tuvo derrames pleurales, que era lo más temido, y después de 8 meses de posoperatorio cesó completamente su ascitis, tiene albúmina normal,
tiene una saturación de 92% y en este momento está volviendo a vivir una vida normal que se le había complicado por su falla de circulación de Fontán. Todo este grupo de estudio y estas colaboraciones que hemos tenido con lo que nosotros llamamos los Lymphomaniacs, que son Viveke Yortal, Yoav Dori, Víctor Hraska y yo, nos ha permitido a todos trabajar en un marco de colaboración y de ideas que nos permitió ahora acabar de publicar en el Journal of Thoracic and Cardiovascular Surgery nuestra experiencia como invitados expertos de la descompresión linfática, y básicamente este trabajo se llama Innominate Vein Turn Down, que es de la manera que hacemos la descompresión linfática matando 2 pájaros de un tiro. En resumen, los resultados de la operación de Fontán han mejorado radicalmente a través del refinamiento y la perfección de la técnica quirúrgica. La estrategia de parada circulatoria es otra alternativa para seguir mejorando los resultados. La morfología del ventrículo derecho es un factor de riesgo para mortalidad tardía por falla miocárdica. La sobrevida no es más el problema, la calidad de vida es el problema. Y el mejoramiento del seguimiento va a seguir mejorando estos resultados. Y la decompresión linfática es algo que puede ser realizada en el momento de Fontán para los pacientes que tienen riesgo de la falla linfática, y puede también ser utilizada esta descompresión para pacientes que tienen falla linfática tardía. Muchísimas gracias por su atención. Bueno, Cristian, brillante tu exposición. Estamos muy contentos y agradecidos de que hayas aceptado participar del curso. La cirugía de Fontán-Kreuser es un orgullo nacional, así que bueno, muy emocionados de tenerte y que nos haya contado toda la evolución histórica de cómo tu papá, ¿sí?, logró esto. Así que muy agradecidos por tu presencia. Ahora vamos a dar inicio, ¿sí?, a algunas de las preguntas del público. Las primeras preguntas que vamos a leer son del doctor Ríos Méndez, y él te quiere consultar ¿qué valor le das al índice de Nakata o el índice del ovario inferior para pasar de Glenn al Fontán? Si recomendarías semi-Fontán en lugar de cabo pulmonar con extracardía con algún caso en particular, y si tenés algún valor máximo de resistencias vasculares en pacientes a nivel del mal y en otras altitudes. Wow. Bueno, muy buenas preguntas. Felicitaciones al que hizo las preguntas. La primera pregunta era si le doy bola al índice de Nakata. No, no le doy bola a nada. A lo único que le doy bola básicamente es a cómo está el árbol pulmonar distal. Y para ver el árbol pulmonar distal sigo creyendo en el cateterismo cardíaco. Sigo creyendo que el cateterismo cardíaco es mandatorio. Y no me importa que el paciente tenga una estenosis de rama, porque la estenosis de rama la voy a arreglar. Y si no, me la va a arreglar Raúl con un stent. Eso no le... Pero lo más importante es el lecho distal. Por eso me gusta tanto ese cuadro del 78, ese slide del 78, que habla del lecho vascular pulmonar, y no de ramas. Es difícil investigar el lecho vascular pulmonar, porque tenemos muy pocas maneras de realmente evaluarlo. Porque aún haciendo, calculando unidades Woods, básicamente eso también va a estar influenciado por la presencia de estenosis de rama o no. Entonces es muy raro, y yo, ¿qué prefiero hacer? Sentarme con mi amigo el doctor Peirone, con el doctor Marcelo Rivarola, ver las hemodinamias, obviamente siempre pedir una hemodinamia antes de un Fontán, y siempre sentarme a ver qué otras cosas pueden estar pasando, como flujo de colaterales colaterales aortopulmonares, como colaterales venosas. Eso creo que es extremadamente importante para tener un Fontán exitoso. Con respecto al EMI Fontán, yo estoy, a pesar de que uno de mis más admirados y maestros de la cirugía cardíaca, que es el doctor Tom Spray, es un fanático del EMI Fontán y el lateral tunnel después. Yo creo que es una cirugía que todo lo que use la aurícula derecha básicamente es un sustrato para arritmia. Yo prefiero que la aurícula derecha no se toque, quizá porque vengo de alguien que tocó muchos años la aurícula derecha, y el que se quema con leche cuando ve una vaca llora. Vimos muchas arritmias por usar la aurícula derecha como vía, por lo tanto no, y lo que sí, si después de una Infontán hacer un conducto cardíaco, me parece que no. Si hacemos una Infontán, lo más seguro es seguir con un tanum lateral, con un anastomosis cavo pulmonar total por lateral tunnel. Y la última pregunta era...
La de las resistencias vasculares. Ah, ya está, ya, yo creo que lo contesté con la anterior. Sí, bien, perfecto. Es casi familiar el tema del atrio pulmonar, entonces. Sí. Bien. Otra de las preguntas del grupo es si tienes experiencia en realizar cirugía del Fontan en el adulto. Es del doctor John Jairo Araujo, de Colombia. Sí, tengo experiencia y la experiencia es buena. A pesar de que hay algunos reportes que hablan de que hay más incidencia de falla de Fontan si el Fontan se realiza más allá de los 6 años, la verdad que la experiencia inicial de esos pacientes es buena. Obviamente que estos pacientes son pacientes no ideales, no es ideal llegar a la adultez sin una circulación de Fontan. Muchos de estos pacientes tienen problemas crónicos como escoliosis debido a la hipoxia o debido a cirugías previas. Por lo tanto, hay que ser realmente muy juicioso. Estos pacientes sí me encantaría. Los últimos Fontanes que he hecho en adultos los he hecho todos, por suerte, con una resonancia magnética linfática previa. Hay que estar atentos a estos pacientes y no son pacientes ideales, pero se puede hacer. Había una pregunta de la altura. No tengo la suerte de no tener experiencia en la altura. Tengo mis queridos amigos colombianos que tienen una experiencia muy importante en la altura y realmente, obviamente que es una situación mucho más difícil. Esos pacientes van a tener mayor resistencia vascular pulmonar. El uso de fenestración me parece que es mandatorio y me parecería mandatorio también en esos pacientes ver también la circulación linfática antes de hacer el Fontan. Bien. Otra de las preguntas del público es del doctor Alejandro Jorajuría. Si pensás que debería sumarse al momento de la cirugía del Fontan el drenaje linfático. Sí, para los pacientes que ya tienen linfagiectasia. Para los otros no estoy seguro, aunque cada día estoy pensando que funcionan mejor. La verdad que vemos en el último mes tuvimos 2 pacientes, uno con hipoplasia del corazón izquierdo, otro con un ventrículo único en el hospital, estando 12 días con un tubo, 13 días con tubo. Y realmente cuando empezamos a ver que los pacientes con descompresión linfática no tienen derrame pleural, la verdad que nos empezamos a pensar si no nos estamos siendo demasiado precavidos. Pero la verdad que esto es algo que me gustaría que el día de mañana hagamos un prospectivo randomizado, así como hicimos un prospectivo randomizado para la circulación de Norwood con el tubo de DAP y con el shunt sistémico pulmonar, que fue el primer randomizado que hizo la especialidad en los Estados Unidos. Creo que sería bueno hacer un randomizado de Fontan con descompresión linfática y de Fontan sin descompresión linfática. Esto yo lo he propuesto a algunos colegas y hay algún movimiento, pero todavía esto está muy en veremos. Pero ojalá podamos hacerlo porque creo que podemos llegar a tener un resultado favorable y creo que esto puede llegar a ser como otra modificación más. A ver, todas estas modificaciones han tenido un efecto maravilloso en la sobrevida. Si hay todavía, pero tenemos un 10% de falla. Por lo tanto, hay lugar para mejorar. Otra cosa que también puede estar pasando es que los pacientes que tienen falla linfática también se termina afectando el corazón. Porque el corazón es un órgano con una impresionante red linfática que está básicamente preparada para resolver todos los procesos de cicatrización y de inflamación del corazón. Y todo esto drena en el conducto torácico izquierdo. Y si el conducto torácico izquierdo está obstruido o si la circulación linfática está muy determinada, lo que va a terminar pasando es que estamos repitiendo los experimentos hechos en la década del 50, en los cuales se le bloqueaba el drenaje linfático a perros, el drenaje linfático cardíaco a perros, y esto en qué terminaba? En fibrosis del corazón. O sea, fibrosis miocárdica. Por lo tanto, creo que quizá también podemos hacer algo para preservar la función alejada. Hay alguna evidencia en resonancias T1 que el 30% de los pacientes con circulación alejada de Fontan en un trabajo de Boston tienen algún grado de fibrosis miocárdica. Por lo tanto, quizá esto puede llegar a ser algo que se pueda prevenir, no lo sabemos, pero hay que tener presente que el linfedema crónico de cualquier órgano causa fibrosis y por lo tanto también puede causar fibrosis cardíaca. Bien, bueno, muchas gracias por todas las respuestas. Raúl, vos querías hacerle alguna pregunta a Cristian. Sí, bueno, buenísimo. Yo creo que más o menos va en la línea de todo lo que se está diciendo ahora con los linfáticos. Era solo ¿cuál es el cronograma que tiene él para estudiar los linfáticos? Si los empieza a estudiar
desde que el niño se le hace un Glenn, antes del Glenn, después del Glenn, y cómo los estudia él Bueno, después del Fontán. Antes del Glenn los estudiamos, sí y solo sí han tenido problemas. Generalmente algunos pacientes después de la cirugía de Norwood tienen quilotórax. Esos pacientes ya los estudiamos y hacemos una T2 antes del Glenn. En otro tipo de pacientes es raro, o sea, es raro tener un paciente con quilotórax después de una anastomosis sistémico pulmonar, después de un sarclagio. Es realmente raro. No sé si porque la cirugía de Norwood lleva una muy extensa disección de todo lo que son linfáticos mediastinales, cosa que las otras cirugías no lo realizan, o si hay una predisposición de falla linfática directamente asociada con hipoclasia de corazón izquierdo. O sea, el grupo de Filadelfia está estudiando básicamente con genetistas si no hay una predisposición de algunas cardiopatías congénitas a la falla. Ya sabemos que transposición de grandes vasos tiene, y es muy común encontrar quilotórax, obviamente en cavidades pleurales que no hemos abierto, y que esos pacientes, o lo mismo que los niños con canal B completo y síndrome de Down, que presentan quilotórax aunque uno no haya tocado esa pleura. No estuve dentro de la pleura, dice el cirujano, y el intensivista dice, mirá, acá tenés este quilotórax, ¿qué habrás hecho? Pero realmente esto es algo que nos preocupa, de que puede llegar a haber una predisposición de cada paciente a tener este tipo de enfermedad. Y obviamente la evaluación linfática la hacemos siempre antes del Fontán, y si vemos que estos pacientes continúan teniendo una disfunción linfática alejada, vamos a volver a repetir la resonancia magnética y obviamente el cateterismo. O sea, si vemos que el paciente continúa con algún problema que podamos decir que es un problema linfático, tenemos que estar seguros que la descompresión está bien hecha, y bueno, por eso viste esa angiografía en la cual se veía que realmente estaba drenando bien. O sea, tenemos un umbral muy bajo a indicar cateterismos cardíacos, nos sigue gustando el cateterismo de una manera muy fanática para evaluar la funcionalidad de todo el sistema de Fontán. Como no creo que haya ningún otro método de diagnóstico. Puedo sonar old fashion, old school, pero sigo creyendo en eso. Buenísimo, muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian. La verdad que excelente la exposición. Yo te quería hacer una pregunta más, digamos, Sí. clínica, para los cardiólogos clínicos y cardiólogos pediatras. ¿Pueden hacer deporte estos pacientes? ¿Qué hacen ustedes? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Durante la década del 80, recuerdo que la restricción al ejercicio era la norma en el Hospital de Niños y en la Clínica Bastarrica. Y era la norma porque estos pacientes tenían una circulación de Fontán con atrios pulmonares, y la mayoría de ellos ya empezaban a tener arritmias, y obviamente que se pensaba que la arritmia iba a ser predispuesta por el ejercicio. Con las versiones modernas, que la incidencia de arritmias bajó radicalmente, específicamente con el conducto cardíaco, que la incidencia de arritmias está más relacionada a la cardiopatía per se que a la circulación de Fontán o que a la técnica quirúrgica del Fontán. A lo que se sabe ahora, que estos pacientes deben hacer ejercicio físico, deben hacer, que es el mejor vasodilatador pulmonar que tienen. Básicamente creo que todo lo que mejore la bomba torácica va a mejorar su volumen minuto, y esta es otra forma que tenemos de bajar la presión venosa central y de aumentar el llenado ventricular. Y tenemos que pensar que cada vez que nosotros mejoramos el llenado ventricular y bajamos la presión venosa central, estamos mejorando o bajando la presión portal. Todos nuestros pacientes tienen hipertensión portal leve a moderada. Si nosotros pensamos, por ejemplo, y hacemos la definición de hipertensión portal, que siempre es arriba de 5 milímetros por arriba de la presión venosa central, si comparamos un paciente normal que tiene una presión venosa central de 8, que tiene 2 ventrículos, la presión portal va a estar en 9, 10 a lo sumo, y un paciente con circulación de Fontán va a tener ya una presión venosa central de 12 a 15, por lo tanto ya está viviendo y obviamente la presión portal va a ser 1 milímetro de mercurio mayor, obviamente si no tiene fibrosis o cirrosis, y ese paciente ya está teniendo hipertensión portal leve a moderada. Por lo tanto, ya empieza a tener todo a favor para tener una especie de boot Chiari fisiológico, obviamente no porque tenga estenosis de las venas suprahepáticas, sino porque tiene presión venosa central aumentada.
Entonces, todo esto nosotros lo tenemos que ir protegiendo, y creo que el ejercicio es el mejor vasodilatador pulmonar que tenemos hoy en día. Y yo creo que ejercicios aeróbicos son los que se están recomendando, obviamente. Creo que correr levemente, bicicleta, golf, son deportes que realmente pueden llegar a ser muy buenos para este tipo de pacientes. Y tener la conciencia de la actividad física y de la educación higiénico-dietética desde el vamos. Ahora sabemos que estos pacientes, si tienen obesidad, van a tener mayor incidencia de falla. Y cosas que no lo sabíamos de antes, y básicamente estos pacientes eran una sobriedad de pobrecito, que coma el niño, que coma sal, total, se va a morir. Bueno, todas esas cosas fueron comportamientos que toda la comunidad de cardiólogos de todo el mundo hizo, y hoy sabemos que fueron errados. Pero cada vez sabemos más, y yo soy extremadamente optimista de que todas estas mejoras de lo que sabemos van a terminar produciendo mejoría en la calidad y cantidad de vida de este paciente. Perfecto, Excelente. perfecto. Antes de darle la palabra a la doctora Amalia Lizari, yo te hago la última pregunta. ¿Cómo formarías vos un equipo de cardiopatías congénitas? Con mucha gente, con amigos. No puede faltar. Bueno, no pueden faltar los cardiólogos infantiles, y no puede faltar una cardióloga como María, por ejemplo, que sepa realmente cardiología de adultos y cardiología de niños. No puede faltar un cirujano cardiovascular de adultos, no puede faltar. Yo tengo la suerte de trabajar con Guillermo Baccarino y Gustavo Bastianelli en el Hospital Austral, que son, además de ser amigos, estos pacientes son extremadamente difíciles, son cirugías largas, uno se tiene que sentir que tiene soporte, sobre todo si llegamos a tener algún problema coronario, no específicamente en el ventrículo único, pero sí en reoperaciones. Hemos tenido problemas coronarios de los cuales hemos salido airosos por tener cirujanos muy buenos. Estos pacientes tienen muchas veces patologías valvulares, y tener un buen cirujano de válvulas también ayuda. Reparar una válvula es un arte, y si uno la puede reparar con un amigo que también sabe mucho de reparar válvulas, es mucho mejor. Obviamente, y después todo lo que es multidisciplinario, cardiólogos de adultos especializados en insuficiencia cardíaca. Hay mucha promesa con respecto a nuevas drogas, por ejemplo, y eso le aporte de la cardiología de adultos, por ejemplo, con el Entresto. Tenemos un par de pacientes con Entresto en el hospital, y que si no tuviéramos un equipo multidisciplinario, no creo que a nadie se le hubiera ocurrido ponerle el Entresto a esos pacientes. Así que realmente ha mejorado mucho. Pero es mucha gente, y lo que más importante, creo que por el desafío que imponen a estos pacientes, tiene que ser un equipo que se lleve bien y disfrute hacer su trabajo. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, le paso la palabra a Amalia. Muchísimas gracias, Cristian. No, muy lindas palabras, ¿no? El trabajo realmente así en equipo, pudiendo interactuar todos, y con eso intentando realmente mejorar la calidad de vida de estos pacientes. Yo en honor al tiempo, bueno, me sumo a este agradecimiento y a las felicitaciones, Cristian, que es la misma felicitación que expresa a toda la gente que está conectada hasta esta hora, y un poco dejando las ganas para que no nos fallen el próximo martes, que nada menos se va a abordar el tema de complicaciones en el seguimiento. Han quedado justamente preguntas como cómo antiagregar, a quiénes anticoagular, cuándo reintervenir, y probablemente las podamos despulir el martes próximo. Así que gracias a todos, Raúl, nomás cierro, así que muchísimas bueno, muchas gracias a ustedes por la invitación. Para mí es un placer enorme. Besos y abrazos. Chao, Cristian, gracias a todos. Gracias, Cristian. Gracias a todos. Chao. Hasta el martes que viene. Hasta luego. Hasta el martes que viene. Hasta luego.